Mantengan sus Biblias, hermanos, ahí en el capítulo 17 de Lucas, en sus versículos 11 en adelante, ¿sí? Dice la palabra de Dios del 11 al 13. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Mira, hermanos, no es en sí la fe, no solamente es creer para esperar el obrar milagros o recibir un milagro más bien. No solamente la fe es quien obra, o no es la fe quien obra un milagro. Es en quién ponemos nuestra fe. Es en quien creemos para poder esperar que nuestra respuesta sea concedida. Todos queremos ver milagros en nuestra vida, pero no solamente es suficiente tener fe, sino la importancia de la fe, la importancia de creer, es en quién estamos creyendo, en quién estamos depositando nuestra fe. Dice estos versículos que había un grupo de leprosos en el camino por donde Jesús habría de pasar. Menciona que camino a Jerusalén, dice que había un grupo de leprosos que sin duda tenían un deseo profundo de ser sanados. Porque en aquel tiempo, hermanos, la lepra era una enfermedad incurable y además se consideraba como una enfermedad impura, inmunda, ¿sí? Y esa razón les hacía estar lejos de la gente, lejos de la sociedad. Tenían que vivir simplemente de la misericordia de los demás. Es interesante que cuando vieron que Jesús venía, cuando escucharon que Jesús venía y que iba a pasar por ese camino, ellos estaban pendientes para ver a Jesús. Cuando tuvieron a Jesús a la vista, dice el pasaje que clamaron a Jesús: Jesús, ten misericordia de nosotros. Jesús, ten misericordia de nosotros. Aquí es donde encontramos la primera enseñanza de la palabra de Dios para nuestra vida en esta mañana. ¿Cómo es que debemos clamar a Jesús? ¿Cómo es que podemos esperar la misericordia de Jesús para nuestra vida? Clamemos a Jesús por sus misericordias. Ellos alzaron su voz a Jesús diciendo: Jesús, ten misericordia por nosotros, o ten misericordia de nosotros. Aquí hay dos cosas que podemos notar en esta parte de este versículo, hermanos. Primero, es un clamor personal. Es un clamor personal. Mencionan el nombre a quienes están clamando misericordia. Mencionan el nombre a quien le están pidiendo que tenga misericordia de ellos. Jesús, Maestro. No es a la deriva. No es a alguien desconocido. No es alguien impersonal. Están clamando a Jesús. Esto quiere decir que ellos conocían acerca de Jesús, conocían a Jesús. No solamente conocían las enseñanzas de Jesús, sino también conocían el poder y, lo que es más importante, conocían que Jesús
era un hombre misericordioso, que Jesús hacía misericordia y manifestaba misericordia con aquellos que clamaban a su nombre. Por eso vemos llamando a Jesús por su nombre. Llamaron a Jesús por su nombre como maestro, como el que hace misericordia. Ellos sabían que Jesús manifestaba su misericordia a quienes le buscaban, a quienes le clamaban. Que eso es lo único que puede mover el corazón de Jesús. No hay nada más que mueva el corazón de Jesús, sino su misericordia. Una vez estaba Jesús en el templo y vio a una mujer jorobada, dice la palabra de Dios. Y cuando Jesús la vio, tuvo misericordia de ella y la sanó. Allá en Lucas capítulo 13. Una ocasión llegó Jesús a un estanque llamado Betesda, que cada determinado tiempo bajaba un ángel a remover el agua. Y el primero que entraba era sanado. Y dice que había un hombre paralítico que ya tenía 38 años, así buscando esa bendición de sanidad. Y cuando llegó Jesús, lo vio. Y él le dijo que no había nadie en que lo pudiera ayudar a entrar al agua. Cuando él intentaba acercarse, ya le habían ganado. Así que Jesús lo vio y tuvo misericordia de él. Y le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Por su misericordia. Una ocasión llegó un hombre ciego y se postró a los pies de Jesús y le dijo, Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Si tú quieres, puedes devolverme la vista. Y Jesús lo vio y tuvo misericordia de él y le dijo, quiero, sé sano. Y Dios le devolvió la vista. Es por eso que esos hombres no dudaron en clamar al Hijo de Dios. No tuvieron duda en clamar a Jesús, el hombre misericordioso, el Hijo de Dios que responde a los desvalidos, el hacedor de milagros. Sabían quién era Jesús. Sabía qué significa el nombre de Jesús, que representaba su persona de Jesús, porque ese fue el anuncio del ángel. Y le pondrás Jesús porque él será el Salvador del mundo. Él salvará de sus pecados a su pueblo. Él puede salvarnos de nuestras enfermedades. Él puede salvarnos de nuestros pecados. Él puede salvarnos de nuestros problemas. Él puede salvarnos de las adicciones, de cualquier pecado que esté atormentando nuestra vida y que nos está alejando de nuestra familia y que nos está alejando de la sociedad también. ¿No le gustaría ver manifestada la misericordia de Dios en su vida? Aquí vemos dos cosas. Primero, tiene que clamar a Jesús. Conozca a Jesús. Conozca que Él es el Salvador de su vida, el que puede perdonar su vida, el que puede sanar su corazón y también su cuerpo. Pero ¿a quién está clamando? ¿A quién está clamando para ver ese milagro en su vida? ¿En quién está depositando su fe? ¿En quién está depositando su confianza, su esperanza para recibir la respuesta que usted está esperando? Clame a Jesús, que es el Salvador. Clame a Jesús, que es el Hijo de Dios. Clame a Jesús, que tiene misericordia. Clame a Jesús, que en su mano está el poder y la misericordia.
Algo más que vemos en estos leprosos, en esos hombres, es que ellos estaban esperando una respuesta de Jesús por su misericordia. Su clamor era este: Jesús, ten misericordia, ten compasión por nosotros, mira nuestra aflicción, mira nuestro dolor, compadécete de nosotros, ten misericordia, Jesús. Y vemos que Jesús tiene misericordia. Así debe ser nuestro clamor delante de Jesús. Jesús responde a nuestro clamor y sin duda que va a manifestar su misericordia en nosotros. ¿Sabe por qué clamaban ellos a Jesús que respondiera por sus misericordias? Porque no tenemos nada como pagarle a Jesús lo que Él puede hacer en nuestra vida. También nosotros no tenemos ningún mérito delante de Jesús, no tenemos ningún mérito delante de Dios para pedirle que cumpla nuestro deseo, para que Él dé respuesta a lo que nosotros estamos esperando, para que Él dé respuesta a nuestras peticiones. No tenemos nada para poder presionar a Jesús y obligarle que Él cumpla lo que le estamos pidiendo. Porque erróneamente, muchas veces, de lugar de clamar misericordia a Jesús, ¿sabe qué hacemos? Le exigimos a Jesús. Queremos una respuesta inmediata, como si Jesús estuviera bajo nuestras órdenes, como si Jesús fuera nuestro sirviente. Le exigimos como si nosotros fuéramos el Señor. Queremos ser como esa película de Aladino, simplemente porque le pedimos, queremos que nos conceda. Como ese que hace que frota su lámpara y le ordena al genio que le conceda sus deseos. Muchas veces, en lugar de venir a Jesús con esa actitud de clamor, de misericordia, de compasión, que responda a nuestra necesidad por su amor, por su misericordia, porque no tenemos nada que ofrecerle a cambio. Dice la palabra de Dios que Él hizo todo, que Él sostiene, sustenta todo, y todo lo hizo para Él, incluyéndonos nosotros. No es por nuestras buenas obras, no es porque simplemente se lo estamos pidiendo y Él esté obligado a hacerlo. No pensemos que Dios está obligado, que Jesús está obligado a respondernos. Él lo hace, y sí lo hace simplemente por sus misericordias. Porque eso es lo que mueve el corazón de Dios, eso es lo que mueve el corazón del Hijo de Dios para responder a nuestras necesidades. Y aquellos que han recibido la respuesta de Dios pueden dar testimonio que fue la misericordia, que fue el amor quien dio respuesta, que por amor les dio respuesta. No es por las cosas que hacemos, no es por nuestros hechos, es simplemente porque nos ama con un amor inmerecido, un amor inagotable que está siempre derramando en nuestra vida. Esperamos una respuesta de Dios. Clamemos a Jesús por nombre y rogando sus misericordias. Y encontramos la segunda enseñanza de la palabra de nuestro Dios. Clamemos a Jesús por nombre y su misericordia, pero clamemos a Jesús con fe. Importante. Clamemos a Jesús con fe. Porque Jesús siempre va a tener una respuesta para nuestra vida.
Muchas veces su respuesta va a ser no. No siempre va a decir sí. O va a decir espera. O nos va a responder también inmediatamente. Depende del propósito que Dios tiene para nuestra vida. Depende de lo que Dios quiere hacer a través de nosotros y con nosotros. A esos ciegos Dios les dio la bendición. Esos ciegos tuvieron una respuesta inmediata. Esos ciegos, cuando clamaron a Jesús, Jesús le respondió, pero le respondió con una orden. Notemos eso. Por eso digo que es importante darnos cuenta cómo Jesús nos está respondiendo. No siempre tiene que ser o no es como nosotros queremos que responda. A veces nosotros ya tenemos la respuesta que queremos que el Señor nos dé. No es así. Tenemos que ser sensibles, tenemos que tener ese discernimiento espiritual para darnos cuenta cómo es que Jesús nos está dando respuesta. No nos ignora, sí está dando respuesta. Si usted está clamando a Jesús, si usted le está clamando a Dios que haga algo en su favor, usted tiene que estar pendiente cómo Jesús le está dando respuesta, porque sí le está dando respuesta. Dice la palabra de Dios, y cuando ellos clamaron, en el versículo 14, dice, cuando Él los vio, ¿sí?, y escuchó ese clamor, escuchó su nombre, Jesús se paró y los miró y vio a esos hombres, vio su condición, pero también vio su fe, también vio la actitud de súplica, apelando a su misericordia, a su amor, a su compasión. Dice el versículo 14, que cuando Él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Vayan y muéstrense a los sacerdotes. Notemos, ¿qué pidieron ellos? Jesús, ten misericordia de nosotros. ¿Qué estaban pidiendo? Señor, sánanos, por favor. Restaura nuestra piel, sana nuestra piel, quítanos esta enfermedad. Y Jesús respondió, pero respondió con una orden. Vayan y muéstrense a los sacerdotes. ¿Por qué Jesús manda a esos hombres a mostrarse con los sacerdotes? Bueno, porque eran los sacerdotes quienes certificaban quién era limpio y quién era impuro, quién era leproso y quién estaba sano. Era el sacerdote quien certificaba que ese hombre estaba sano o ese hombre estaba impuro. Así que aquí vemos que la fe de estos hombres es probada. Si realmente querían ser sanos, si realmente creían en la misericordia de Dios, si realmente sabían que Jesús podía mostrarles su amor y su poder a la situación que ellos estaban viviendo. Porque dice que cuando aún Jesús les dijo, vayan y muéstrense al sacerdote, ahí todavía ellos estaban leprosos. Aún en ese momento su piel todavía estaba enferma. Aún ahí todavía ellos se veían con su enfermedad encima. Dice, versículo 14, en la segunda parte dice, y aconteció que mientras iban, ¿se dieron cuenta? ¿Escucharon la orden del Señor? Vayan y muéstrense. Y ellos comenzaban a caminar, todavía leprosos, todavía con su enfermedad en la piel, todavía con el aspecto repugnante que causaba esa enfermedad. Comenzaban a caminar hacia el sacerdote y aconteció que iban, dice, fueron limpiados. Eso quiere decir que empezaban a caminar rumbo al sacerdote con fe en la palabra de Jesús,
Confiaron en lo que Jesús les estaba diciendo. Váyanse, muéstrense para que el sacerdote los certifique que estarán limpios. Ellos estaban confiando que Jesús estaba manifestando su misericordia, que Jesús ya estaba mostrando su poder en su vida. Aquí vemos que clamaron con fe que tendrían misericordia de ellos. ¿Sabe? A veces nuestro error es querer que Dios obre como nosotros queremos, como nosotros esperamos. ¿Qué hubiera hecho usted si usted hubiera estado en esa condición y Jesús le dice, ve y muéstrate al sacerdote? Yo me hubiera visto y ¿para qué me voy a mostrar? Si todavía estoy enfermo, mira todo lo que tengo aquí encima, ¿qué quieres que le muestre? A veces así actuamos con Jesús, con Dios. Dios nos ha dado la promesa que va a responder, pero nosotros decimos, ¿pero cuándo? ¿Cómo? Mira cómo estoy. Estamos clamando, estamos pidiendo, pero estamos pidiendo con duda. Estamos pidiendo con incertidumbre. No estamos totalmente confiados en la misericordia. A veces sentimos que Dios no nos responde y ponemos muchos pensamientos en nuestra mente, ponemos muchos pensamientos en nuestro corazón, como derechos para que nos responda, o como aquellas cosas para decir, no, es que yo soy muy malo, por eso a mí no me responde. No, Dios le está respondiendo. Cuenta cómo es que Dios está dando respuesta a su vida y cuál es el propósito con el cual Dios le está respondiendo de esa manera. Si hubieran perdido la bendición de ser sanos, si hubieran actuado como muchas veces nosotros nos atrevemos a actuar, por eso a veces no vemos la misericordia de Dios en nuestra vida. Cuando Jesús le dicen vayan y muéstrense, ellos vieron su cuerpo, pero estaban confiando en la palabra de Jesús. Pero no fue así para los leprosos, porque ellos sí creyeron en la palabra de Jesús, le creyeron a Jesús, fueron confiados, comenzaron a caminar confiados que Dios haría misericordia en sus vidas, y vemos la historia que así ocurrió. En el camino fueron limpiados. Esos hombres, hermanos, nos dan un gran ejemplo de cómo clamar a la misericordia de Dios. Esos hombres nos dan un gran ejemplo de clamor, de fe, de confianza, de esperar que Dios, su amor lo va a mover para manifestar su misericordia en nosotros, en nuestra vida. Creo que tendríamos que hacer una pregunta personal con una respuesta personal. ¿Usted está creyendo realmente lo que le está pidiendo a Jesús? ¿Usted está creyendo realmente lo que le está pidiendo a Dios? ¿Cree que Dios tiene compasión? ¿Cree que Dios tiene amor? ¿Cree que Jesús tiene misericordia de usted? Porque eso va a depender para que usted pueda esperar confiadamente que Dios va a manifestar, que Jesús va a manifestar su amor en su vida. ¿Puede caminar con fe en lo que Jesús le está prometiendo? ¿Puede caminar con fe hacia lo que Jesús le está prometiendo? Déjeme decirle que estos son tiempos de caminar con fe. Estos son tiempos de caminar y clamar la misericordia de Dios, que no es por lo tanto bueno que seamos o por lo tanto malo que seamos, sino es que reconozcamos que Jesús es el Salvador de nuestra vida, que perdona nuestros pecados de toda maldad, no solamente espiritualmente, sino que también lo puede hacer en nuestro cuerpo físico, en medio de esta gran pandemia que está viviendo el mundo. Que aquel entonces la lepra
incurable. Dios puede manifestar su misericordia en estos tiempos, pero necesitamos clamar a Jesús por sus misericordias y clamar a Jesús con fe, con la seguridad que Él tiene una respuesta para nuestra vida. Podemos recordar esa escena cuando Pedro, después de escuchar a Jesús, su predicación, su enseñanza, Jesús le dice: Pedro, rema mar adentro, y le dice: echen sus redes. Y Pedro se regresa a mirar a Jesús y le dice: Jesús, ¿tiene caso, Jesús? Estuvimos toda la noche tratando de sacar peces y no tuvimos nada. Pero en tu palabra echaré la red. En tu palabra, porque tú lo dices. Hermano, tenemos que esperar porque Jesús ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso implica en medio de la pandemia también. Jesús, por sus misericordias, hermanos, atiende nuestras necesidades y va a atender su necesidad, va a atender su petición. La última enseñanza que encuentro en esta porción de la palabra de Dios, hermanos, es que también clamemos a Jesús con gratitud. Creo que esa parte mucho lo olvidamos, lo descuidamos. Dice el versículo 15: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus discípulos, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y dice, y este era samaritano. Entonces uno de ellos, cuando iban caminando, iban rumbo al sacerdote para mostrarse limpios, aun cuando estaban llenos de lepra todavía, dice que en el camino fueron limpiados. ¿Sí? Encontraron la respuesta a su clamor. Jesús tuvo misericordia de ellos. ¿Y sabe qué es lo que vino primero a su corazón? No lo dudó, se dio la vuelta, ¿sí? Se dio la vuelta para regresar a Jesús y postrado a los pies de Jesús, adorarle, agradecerle. Dice que a gran voz, antes que fuera con el sacerdote para que certificara que estaba limpio, regresó con Jesús a gran voz: oh Jesús, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias por lo bueno que has hecho en mi vida, gracias. Y dice que se postró hasta los pies de Jesús y dio grandes voces de gratitud. Tristemente, muchas veces nosotros nos hemos acercado para pedir, para recibir, pero casi nunca para darle solamente nuestra adoración, nuestra reverencia, nuestra gratitud, nuestro reconocimiento. Ese hombre que pidió por su nombre a Jesús, que confió en su palabra para irse a mostrar al sacerdote a un leproso, confiado plenamente que Jesús estaba haciendo ya la obra de sanidad en su cuerpo, y al verse sanado, lo primero que vino a su corazón, lo primero que vino a su mente fue gratitud a quien lo sanó, a quien que le dio respuesta. Dice que Jesús preguntó: ¿no eran 10 los hombres? ¿Dónde están los otros 9?
Los otros 9 se olvidaron muy rápido de quién los había sanado. Se olvidaron muy rápido de quién mostró misericordia por ellos, quién obró un milagro en su vida. Si esa pregunta fuera para nosotros, diríamos con todas nuestras palabras en nuestra boca, podríamos responder: malagradecidos. Pero cuántas veces nosotros también hemos sido mal agradecidos. Después de recibir su misericordia, después de recibir la bendición de Dios. Porque muchas veces solamente buscamos a Dios cuando nos urge que nos responda, cuando queremos que nos ayude, le exigimos. Y si no entendemos su respuesta, nos enojamos con Él. Si no nos responde como queremos, nos molestamos con Él. No olvidemos que finalmente Jesús en su mano tiene el poder y la misericordia. Jesús respondió y dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? 10 clamaron misericordia y 10 fueron limpiados, está diciendo Jesús. ¿Dónde están el resto? ¿Dónde están los 9? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino solo este extranjero. A veces, hermanos, somos como aquellos 9, que nuestro corazón, después de lo que Dios va a manifestar en nuestra vida, de lo que estamos pidiendo, y sin duda que Dios va a responder, que tengamos el corazón de este samaritano para venir y darle gloria a Dios, para dar testimonio que fue Dios en su misericordia, que usó al doctor, que usó la medicina, que usó su poder sanador en nuestro cuerpo, espiritualmente y físicamente también. Jesús resalta la fe de este hombre para ver su misericordia, para ver la misericordia de Dios. ¿Queremos ver la misericordia de Dios en nuestra vida? Nosotros necesitamos la misericordia de Dios en estos tiempos peligrosos que estamos viviendo. Concluyo con este resumen. Primero, ¿queremos ver la misericordia de Dios? Clamemos la misericordia de Dios, reconociendo que Jesús tiene el poder de obrar milagros. Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el que vino a morir en la cruz, en la cruz del Calvario, para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero clamemos a Él por sus misericordias, no porque tengamos derechos para solicitarlo. Que podamos clamar que Él en su misericordia, por su amor y su compasión, en su amor se compadezca de nosotros y nos dé respuesta. Segundo, clamemos a Dios sin dudar, en contra de todas las cosas que sean negativas. Aunque pareciera que no está respondiendo, estemos confiados que Jesús está respondiendo, que es por su misericordia, por su amor. Y tercero, demos adoración a Dios por lo que ya está haciendo. Si usted está clamando a Jesús, no dude, Jesús ya está obrando. Deje que haga la obra completa, permita que haga la obra completa. Y cuando lo haga, alce su voz dando testimonio de la misericordia de Dios en su vida, de testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida, lo que Dios ha hecho en su vida. Porque dice su palabra que sin fe nadie verá a Dios. Nadie va a ver la obra milagrosa que Dios puede hacer en su vida. Dice la palabra de Dios que el que se acerca a Dios crea que existe, que tiene poder para hacerlo y que tiene misericordia para manifestarlo en nuestra vida.
Y además porque Él es galardonador, es premiador de los que le buscan. Hoy mismo clame a Dios, porque también esa es su promesa. Clama a mí y yo te responderé. Clamemos a Dios. Dios ya está manifestándose en su vida. Oremos al Señor. Padre Celestial, gracias. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tu misericordia mueve tu corazón, Señor. Cuando clamamos a ti, cuando suplicamos en angustia, en dolor, en desesperación. Permite que ese clamor esté lleno de compasión, Señor. Que ese clamor esté lleno de esperanza. Que ese clamor esté lleno de fe, de seguridad, que tu corazón es movido por tu amor inmenso. Y podamos ver ese poder manifestado en nuestra vida, en nuestro corazón, espiritualmente y también físicamente, Señor. Obra así como en tu ministerio terrenal. Toca el corazón del afligido, toca el cuerpo del enfermo, toca el corazón de aquel que está clamando a ti, Señor, que tengas misericordia de él. Dale la fe, la certeza, la esperanza plena para que ese poder manifestado en su vida. Gracias, Dios. Solamente te rogamos que hagas de nuestro corazón un corazón agradecido, para dar testimonio y otros crean también en ti. Porque ese testimonio que queda impreso aquí en tu palabra, de la manera que obrases en esos leprosos, nos está diciendo que también tú puedes obrar en nuestra vida. Si clamamos a ti por tus misericordias y si lo hacemos con fe y además con gratitud, tú también nos habrás de decir, como dijiste a este ciego: vete porque tu fe te ha salvado. Gracias, Dios, por tu amor y tu misericordia infinita, tu amor infinito manifestado a nuestra vida. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.